Hay una verdad que nadie te dice y cuando la entiendes tu vida cambia para siempre. No es lo que te pasa lo que te destruye, es lo que permites que se quede dentro de ti. Porque puedes salir al mundo y enfrentarte a críticas, rechazos, traiciones. Pero el verdadero peligro comienza cuando esas experiencias se convierten en tu diálogo interno. Cuando empiezan a definir cómo te ves, cómo te sientes, cómo reaccionas. Y aquí está lo más fuerte. No te está afectando lo que te dijeron, te está afectando lo que tú creíste de eso. La mayoría de las personas no vive en paz porque nunca aprendió a filtrar lo que siente. Absorben todo, opiniones, energías, emociones ajenas y terminan viviendo una vida que ni siquiera les pertenece. Pero imagina por un momento esto. ¿Qué pasaría si pudieras escuchar sin quebrarte? Si pudieras perder sin destruirte, si pudieras vivir sin cargar todo lo que no es tuyo, eso no es frialdad, eso es fortaleza emocional, eso es libertad. Hoy no vas a aprender a evitar el dolor, vas a aprender a que el dolor no te controle. Hay algo que entendí demasiado tarde en mi vida y cuando lo comprendí dejé de vivir cansado emocionalmente. No todo merece tu energía. No todo lo que pasa a tu alrededor tiene el derecho de entrar a tu mente, a tu corazón, a tu paz, pero crecimos creyendo lo contrario. Nos enseñaron a reaccionar a todo, a defendernos de todo, a opinar sobre todo, y en ese intento de estar en todo, terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. Tu energía es uno de los recursos más valiosos que tienes, y sin embargo es el que más regalas sin darte cuenta. La entregas en discusiones innecesarias, en pensamientos repetitivos, en personas que no suman, en situaciones que no puedes controlar. Y lo más peligroso no es que lo hagas, es que te acostumbras a vivir así. Te acostumbras a estar drenado, a estar saturado, a estar emocionalmente agotado sin entender por qué. Recuerdo un momento en mi vida donde reaccionaba a todo, un comentario, una crítica, una mirada, una opinión distinta, todo lo tomaba personal, todo lo enfrentaba. Y parecía que estaba siendo fuerte, pero en realidad estaba siendo esclavo de todo lo externo. Porque cuando reaccionas a todo, no tienes control de nada. Tu paz deja de ser tuya y pasa a depender de lo que otros hacen o dicen. Ahí fue donde entendí algo que cambió mi forma de vivir. No todo merece una respuesta, no todo merece una reacción, no todo merece tu atención. Hay batallas que no se ganan peleando, se ganan ignorando. Y eso no es debilidad, eso es inteligencia emocional. Aprender a hacer pausas antes de responder fue uno de los ejercicios más difíciles, pero más transformadores. Porque la pausa te da poder, te permite elegir, no reaccionar, te permite preguntarte, ¿esto realmente importa o solo estoy respondiendo desde mi ego? Y muchas veces la respuesta es clara, no importa tanto como creías. También empecé a hacerme una pregunta simple pero brutalmente honesta. ¿Esto va a importar en un año? Y la mayoría de las veces la respuesta era no. Entonces, ¿por qué darle tanta energía hoy? ¿Por qué desgastarme por algo que ni siquiera tendrá peso en mi futuro? Elegir conscientemente qué ignorar se convirtió en una de las decisiones más poderosas de mi vida, porque no se trata de evitar la realidad, se trata de filtrar lo que permites que te afecte. No todo merece entrar en tu mundo interno. Cuando entiendes esto, tu vida cambia. Dejas de reaccionar por impulso, dejas de engancharte con todo, dejas de vivir a la defensiva, empiezas a proteger tu paz como lo más valioso que tienes. Porque al final no es lo que pasa afuera lo que te destruye, es a qué decides darle tu energía. Después de entender que no todo merece tu energía, viene una verdad aún más incómoda. Lo que te afecta no siempre tiene que ver con lo que pasó, sino con lo que llevas dentro. Y esto no es fácil de aceptar, porque es mucho más sencillo culpar al mundo, a las personas, a las circunstancias. Pero la realidad es que muchas veces no reaccionas al presente, reaccionas a heridas del pasado que siguen abiertas. Hay situaciones que para otros son insignificantes, pero para ti se sienten intensas, profundas, casi imposibles de ignorar. ¿Por qué? Porque no estás viendo solo lo que pasó. Estás reviviendo algo que no sanaste.
Una palabra activa un recuerdo, una actitud despierta, una inseguridad, una acción toca una herida que creías olvidada. Y entonces reaccionas desde el dolor acumulado, no desde la realidad actual. Yo lo viví. Hubo momentos en los que una crítica simple me desestabilizaba más de lo que debía. No era la crítica, era lo que representaba para mí. Era esa sensación de no ser suficiente, de no ser reconocido, de no ser validado. Y en lugar de trabajar en eso, reaccionaba hacia afuera, defendiéndome, justificándome, incluso atacando. Hasta que entendí que el problema no estaba en quien hablaba, estaba en lo que yo no había sanado. Cuando empiezas a ver cada molestia como un espejo, todo cambia. Dejas de preguntar, ¿por qué me hizo esto? Y empiezas a preguntarte, ¿por qué esto me afectó tanto? Y esa pregunta, aunque incomoda, es profundamente transformadora, porque te lleva hacia adentro, hacia la raíz, hacia el verdadero origen de tu reacción. Identificar la emoción es el primer paso. No es solo enojo, no es solo tristeza, es inseguridad, es miedo, es rechazo, es abandono. Cuando le pones nombre a lo que sientes, dejas de ser víctima de la emoción y empiezas a entenderla, y luego viene algo aún más poderoso: escribir. Porque cuando escribes qué te recordó esa situación, empiezas a ver patrones, conexiones, historias que se repiten. Empiezas a darte cuenta de que no es la primera vez que te sientes así. Y ahí es donde ocurre el cambio real. Porque dejas de intentar cambiar a las personas y empiezas a trabajar en ti. Dejas de pelear con lo externo y empiezas a sanar lo interno. Porque no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes transformar lo que eso despierta en ti. Sanar no es olvidar, no es borrar el pasado. Es quitarle el poder que tienes sobre tu presente. Es poder vivir una situación sin que active una herida antigua. Es responder desde tu madurez, no desde tu dolor. Porque al final no es el mundo lo que te rompe, es lo que aún no has sanado dentro de ti. Cuando empiezas a mirar hacia adentro y a reconocer que muchas de tus reacciones vienen de heridas no sanadas, das un paso enorme. Pero hay otro paso igual de importante: dejar de tomar todo personal. Porque una de las mayores fuentes de sufrimiento es creer que todo lo que otros hacen o dicen tiene que ver contigo. Y no es así. La mayoría de las personas no actúa pensando en herirte, actúa desde sus propias heridas, desde sus miedos, desde sus inseguridades, desde su historia. Pero cuando no tienes claridad interna, interpreta sus acciones como un reflejo de tu valor. Si alguien se aleja, piensas que no eres suficiente. Si alguien critica, sientes que estás fallando. Si alguien no responde como esperabas, lo conviertes en rechazo. Y así, poco a poco, le entregas tu estabilidad emocional a personas que ni siquiera son conscientes de lo que provocan en ti. Yo viví mucho tiempo así. Recuerdo momentos donde una opinión negativa podía arruinarme el día completo. No importaban 10 comentarios positivos, uno solo tenía el poder de hacerme dudar de mí. Y no era por lo que decían. Era porque yo no tenía la suficiente fortaleza interna para filtrar lo que escuchaba. Me estaba viendo a través de los ojos de los demás, no a través de mi propia verdad. Hasta que entendí algo que cambió mi perspectiva. Lo que otros dicen o hacen habla más de ellos que de mí. Esa frase no es solo una idea bonita, es una herramienta poderosa cuando la haces consciente, porque te permite separar lo que es tuyo de lo que no lo es. Te permite dejar de cargar opiniones que no te pertenecen. Pero para llegar a ese punto necesitas desapegarte de la validación externa. Porque mientras necesites que otros te aprueben, cualquier crítica te va a afectar. Mientras tu valor dependa de lo que recibes afuera, vas a vivir en constante vulnerabilidad emocional. Y eso no es vivir en paz, eso es vivir condicionado. Evitar sobreinterpretar es otro paso clave. No todo tiene un significado oculto, no todo es un ataque. A veces una respuesta corta es solo eso, una respuesta corta no desinterés. A veces el silencio de alguien no es rechazo, es simplemente su proceso. Pero cuando tu mente está acostumbrada a buscar amenazas, crea historias que no existen y reacciona como si fueran reales. Fortalecer tu autoestima es el trabajo más profundo, porque cuando sabes quién eres, cuando tienes claridad de tu valor, cuando te validas desde adentro,
lo externo pierde fuerza. No desaparece, pero deja de dominarte. Empiezas a escuchar sin quebrarte, a recibir opiniones sin perderte, a vivir sin cargar lo que no te pertenece. Porque al final no es lo que otros hacen lo que te define, es lo que tú decides creer sobre eso. Cuando dejas de tomar todo personal, empiezas a recuperar poder, pero ese poder se consolida de verdad cuando aprendes a guardar silencio. Porque no todo necesita respuesta, no todo merece una explicación, no todo requiere que defiendas tu punto de vista. Y esto es difícil, porque vivimos en una cultura que nos enseñó que callar es perder, que no responder es debilidad, que tienes que tener siempre la última palabra, pero la verdad es otra. El silencio bien utilizado es una de las formas más altas de inteligencia emocional. Recuerdo momentos en mi vida donde sentía la necesidad de responder a todo. Si alguien me confrontaba, yo respondía. Si alguien me criticaba, yo me defendía. Si alguien me provocaba, yo reaccionaba. Y en ese juego constante lo único que lograba era desgastarme, perder energía, entrar en discusiones que no llevaban a nada. Pensaba que estaba ganando, pero en realidad estaba perdiendo mi paz. Hasta que entendí algo clave. No todas las batallas se ganan hablando, muchas se ganan callando. Porque cuando respondes desde el impulso emocional, no estás eligiendo, estás reaccionando. Y cuando reaccionas, le estás entregando el control a la situación, a la otra persona, al momento. El silencio, en cambio, te devuelve ese control. Te permite observar, procesar, decidir si realmente vale la pena entrar en ese espacio o simplemente retirarte con dignidad. El autocontrol en una discusión no es fácil, pero es transformador. Es ese momento donde sientes la emoción subir, donde tu mente quiere responder, donde tu ego quiere defenderse y eliges no hacerlo. No porque no tengas que decir, sino porque entiendes que decirlo no va a construir nada. Ese tipo de silencio no es vacío, es consciente, es intencional, es poderoso. También aprendí a retirarme de conversaciones que no suman. Y eso cambió completamente mi energía. Porque hay diálogos que no buscan entendimiento, buscan ganar. Hay personas que no quieren escuchar, quieren imponer. Y en esos escenarios, quedarte es perder. Saber irte, saber cerrar, saber no engancharte, es una forma de respeto hacia ti mismo. Pero hay algo importante. El silencio no es castigo, no es ignorar para manipular, no es retirarte para generar culpa. Eso no es silencio consciente, eso es control disfrazado. El verdadero silencio nace desde la paz, no desde la intención de afectar al otro. Es elegir no participar en algo que no está alineado contigo. Cuando entiendes esto, dejas de reaccionar por impulso, dejas de engancharte en todo, dejas de sentir que tienes que demostrar algo constantemente. Empiezas a hablar cuando realmente vale la pena y a callar cuando tu paz está en juego. Porque al final no es quien habla más fuerte el que tiene el poder, es quien sabe cuándo no hablar. Después de aprender a callar cuando es necesario, aparece una verdad aún más profunda. La paz no es algo que encuentras afuera, es algo que decides dentro. Porque puedes cambiar de entorno, de personas, de circunstancias, pero si tu mente sigue en caos, el ruido te va a perseguir a donde vayas. Y eso fue algo que tuve que entender a través de experiencias que me sacudieron. Momentos donde todo parecía estar bien por fuera, pero por dentro había ansiedad, presión, pensamientos que no me dejaban descansar. Ahí entendí que la tranquilidad no es ausencia de problemas, es la capacidad de mantenerte en calma a pesar de ellos. Muchos viven esperando que todo se ordene para sentirse en paz. Cuando esto mejore, voy a estar bien. Cuando esa persona cambie, voy a estar tranquilo. Cuando logre esto, voy a sentirme pleno.
pero la vida no funciona así. Siempre va a haber algo pasando, algo moviéndose, algo desafiándote. Si condicionas tu paz a lo externo, nunca la vas a sostener, porque lo externo es inestable por naturaleza. La paz es una decisión diaria. Es elegir no entrar en el caos aunque tengas razones. Es elegir no alimentar pensamientos que te desgastan. Es elegir cómo interpretas lo que estás viviendo. Porque no es la situación lo que te altera, es el significado que le das. Recuerdo un momento donde todo se movía a mi alrededor. Problemas, presión, incertidumbre, y mi mente no paraba. Pensaba en todo al mismo tiempo. Anticipaba escenarios negativos, me llenaba de ruido interno, hasta que me detuve y entendí que no podía controlar lo que estaba pasando afuera, pero sí podía empezar a entrenar lo que pasaba dentro de mí. La respiración consciente fue uno de los primeros pasos. Parece simple, pero es poderoso. Cuando te detienes a respirar de forma intencional, le das una señal a tu cuerpo de que estás a salvo. Empiezas a salir del modo reacción y entras en un estado de presencia. Y desde ahí, tus decisiones cambian. También tuve que empezar a cuidar lo que consumía. Porque no solo son las personas, son los ambientes, las conversaciones, la información que permites que entre en tu mente. Si estás rodeado de negatividad constante, tu mente se contamina. Reducir la exposición a lo que drena tu energía no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Y luego viene lo más importante, cultivar pensamientos intencionales. No se trata de negar la realidad, se trata de elegir una perspectiva que te fortalezca. Tu mente siempre va a generar pensamientos, pero tú decides cuáles alimentas. Puedes quedarte en el miedo o puedes construir claridad. La paz no llega sola, se entrena, se elige, se construye todos los días, porque al final no es lo que pasa afuera lo que define tu tranquilidad, es lo que decides permitir dentro de ti. Cuando empiezas a asumir que la paz es una decisión, te das cuenta de algo aún más profundo. El campo de batalla no está afuera, está en tu mente. Porque puedes tener todo en orden a tu alrededor y aún así sentirte perdido, o puedes estar en medio del caos y mantenerte firme. La diferencia no es la situación, es cómo piensas sobre ella. Y aquí viene una verdad que puede incomodarte, pero que te libera cuando la entiendes. No todo lo que piensas es verdad. La mente tiene una capacidad impresionante para crear historias. Interpreta, anticipa, exagera, distorsiona. Y si no eres consciente de eso, terminas creyendo cada pensamiento como si fuera un hecho absoluto. Te dices, no soy suficiente, algo va a salir mal, seguro está en mi contra, esto nunca va a funcionar. Y sin darte cuenta empiezas a vivir desde esas ideas, a tomar decisiones basadas en suposiciones que no has cuestionado. Yo viví mucho tiempo atrapado en mis propios pensamientos. Recuerdo noches donde mi mente no se apagaba, donde una preocupación se convertía en 10, donde un problema pequeño crecía hasta volverse abrumador. Y lo más duro no era la situación, era lo que mi mente hacía con ella. Me adelantaba, creaba escenarios negativos, me llenaba de miedo, hasta que entendí que no podía seguir creyendo todo lo que pensaba. Ahí comenzó un cambio real. Empecé a observar mis pensamientos en lugar de reaccionar a ellos, a detectarlos, a darme cuenta de cuáles eran automáticos, cuáles venían del miedo, cuáles eran solo repeticiones de historias antiguas, porque la mente aprende patrones y si no los cuestionas, los repite una y otra vez. Hacerme una pregunta simple transformó mi forma de pensar. ¿Esto es real o es una interpretación? Y esa pausa lo cambia todo, porque te obliga a separar los hechos de la historia que estás construyendo alrededor. Muchas veces no estás viendo la realidad. Estás viendo una versión filtrada por tus miedos, por tus inseguridades, por tus experiencias pasadas. Y cuando te das cuenta de eso, recuperas poder. Porque entiendes que no tienes que eliminar todos los pensamientos negativos,
tienes que dejar de creerlos sin cuestionarlos. No se trata de tener una mente perfecta, se trata de tener una mente consciente. Sustituir pensamientos no es engañarte, es elegir una perspectiva más útil. Si tu mente te dice no puedes, puedes responder estoy aprendiendo. Si te dice todo va a salir mal, puedes decir voy a enfocarme en lo que sí puedo controlar. No es positivismo vacío, es dirección mental. Porque tu mente puede ser el lugar donde te destruyes o el espacio donde te construyes. Todo depende de si decides creerla sin cuestionar o si empiezas a liderarla con conciencia. Al final, no es lo que piensas lo que define tu vida, es lo que decides creer de esos pensamientos. Cuando empiezas a cuestionar tus pensamientos, a observar tu mente en lugar de obedecerla, das un paso enorme. Pero todavía queda uno de los desafíos más grandes: aprender a dominar lo que sientes. Porque entender no siempre significa controlar. Puedes saber que un pensamiento no es real, pero aún así sentir la emoción con intensidad. Y ahí es donde entra algo que define tu vida más de lo que imaginas: la disciplina emocional. Ser fuerte no es no sentir. Esa es una de las mayores mentiras que nos enseñaron. Ser fuerte es sentir profundamente, pero no permitir que esa emoción decida por ti. Es tener la capacidad de detenerte en medio del enojo, de la tristeza, de la frustración y no actuar desde ahí. Porque muchas de las decisiones que más nos han dolido no se tomaron desde la claridad, se tomaron desde el impulso. Recuerdo momentos en los que reaccioné sin pensar. Mensajes enviados desde el enojo, palabras que no podía retirar, decisiones tomadas en medio de la ansiedad. Y siempre pasaba lo mismo. Después venía el arrepentimiento, porque cuando la emoción baja, la conciencia sube y te das cuenta de que actuaste desde un lugar que no te representa realmente. Ahí entendí algo que cambió mi forma de actuar. Nunca tomes decisiones importantes en el pico de una emoción, ni cuando estás demasiado molesto, ni cuando estás demasiado eufórico, porque en esos extremos no ves con claridad. Estás reaccionando, no eligiendo. Aprender a esperar fue una de las prácticas más difíciles, pero más poderosas. Darte tiempo antes de responder, antes de decidir, antes de actuar. Aunque sean unos minutos, unas horas, a veces un día, ese espacio te permite volver a tu centro, salir del impulso y entrar en la conciencia. También fue clave empezar a identificar mis detonantes. Todos tenemos situaciones, palabras o actitudes que activan emociones intensas. El problema no es que existan, el problema es no conocerlas. Porque cuando no sabes qué te detona, cualquier cosa puede desbordarte. Pero cuando lo identificas, empiezas a anticiparlo, a prepararte, a responder diferente. La disciplina emocional se construye en lo cotidiano. No es algo que aparece en los momentos difíciles si no lo practicas en los pequeños. Es elegir no reaccionar de inmediato, es respirar antes de hablar, es observar antes de actuar, es entrenarte todos los días para no ser esclavo de lo que sientes. Porque las emociones son poderosas, pero no deben ser las que dirijan tu vida. Tú puedes sentir enojo sin destruir, tristeza sin rendirte, miedo sin paralizarte. Esa es la verdadera fortaleza. Al final, no es la emoción la que te define. Es lo que decides hacer con ella. La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos que cuanto más resistimos, más nos desgastamos. Querer cambiar lo que no depende de nosotros es como intentar empujar el océano con las manos. Agotador, inútil y frustrante. El sufrimiento no viene de lo que sucede afuera, sino de nuestra pelea interna con eso que no podemos controlar. Es ahí donde muchas personas viven atrapadas, gastando energía en cosas que jamás podrán cambiar, esperando que otros sean diferentes, que las circunstancias sean perfectas, que la vida se ajuste a sus expectativas. Y mientras resistes, mientras luchas contra lo inevitable, te alejas de la paz que tanto deseas. Aceptar no significa resignarse,
Significa reconocer la realidad tal como es, con claridad, sin adornos ni negaciones. Cuando aceptas, liberas un espacio dentro de ti para la acción verdadera. Porque aceptar lo que es no es pasividad, es entender que está fuera de tu control y al mismo tiempo centrar tu energía en lo que sí puedes decidir. Esa es la gran diferencia entre quienes viven abrumados y quienes caminan con fortaleza emocional. Aprender a aceptar es un entrenamiento diario. Dejar de intentar controlar a los demás, soltar la necesidad de que las cosas sean distintas, observar sin juzgar. Eso no quiere decir que no luches por tus metas o que no busques mejorar tu vida. Al contrario, te permite actuar desde un lugar más fuerte, más sereno, más efectivo. Cuando te concentras en tus decisiones, en lo que depende de ti, tu energía deja de dispersarse y cada acción cobra sentido. El desapego emocional es un aliado poderoso en este proceso. Practicarlo no es indiferencia, es elegir no cargar con el sufrimiento ajeno ni con las expectativas que no te pertenecen. Es respirar, observar y permitir que las cosas fluyan sin que tu paz dependa de ello. Cada vez que sueltas lo que no controlas, te acercas a un estado de libertad interna que te hace invulnerable a los vaivenes externos. Aceptar te libera y resistir te desgasta. No hay atajos para esto, es práctica, conciencia y valentía. Al final, la verdadera fortaleza emocional no viene de luchar contra la realidad, sino de aprender a navegarla con claridad y decisión. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que necesitamos aprobación para ser valiosos, que el me gusta de los demás o su reconocimiento determina nuestra importancia. Pero esta es una trampa emocional que roba tu paz y tu libertad. Cuando buscas validación externa, entregas tu poder. Cada opinión ajena, cada comentario, cada mirada se convierte en un juez de tu estado interno y eso te hace vulnerable, dependiente y fácilmente perturbable. La verdad es que nadie puede otorgarte la paz que solo tú puedes crear dentro de ti. Construir una identidad sólida es el primer paso para liberarte de esa dependencia. No se trata de ego o arrogancia, se trata de claridad sobre quién eres, qué valores sostienes y qué principios guían tu vida. Cuando tus decisiones, tus palabras y tus acciones están alineadas con tu propio núcleo, el ruido externo pierde fuerza. Ya no necesitas que otros te aprueben para sentirte completo, porque tu validación proviene de tu coherencia y de tu integridad. La opinión de los demás pasa a ser solo información, no un dictamen. En la práctica, esto significa definir tus valores y hacerlos tangibles en tu vida diaria. Significa tomar decisiones que resuenen contigo aunque otros no las entiendan o incluso las cuestionen. Significa dejar de agradar a todos, porque ese hábito desgasta, dispersa y genera ansiedad innecesaria. Es un entrenamiento consciente. Cada vez que sientas la tentación de buscar aprobación, recuerda preguntarte si tu acción refleja quién eres y no lo que los demás esperan. Cuando te desapegas de la necesidad de aprobación, la paz deja de ser un destino incierto y se convierte en tu estado natural. Te vuelves menos reactivo, más fuerte y capaz de mantener tu centro incluso en medio de críticas, conflictos o expectativas externas. Este no es un camino de días, sino de práctica constante, de pequeñas decisiones diarias que te enseñan que tu valor no depende de nadie más. La verdadera libertad emocional surge cuando entiendes que no necesitas la aprobación de nadie para vivir con paz, confianza y plenitud. Tu entorno es un espejo silencioso de tu bienestar emocional y muchas veces subestimamos su poder. No puedes esperar crecer o encontrar paz si estás rodeado de personas, lugares y hábitos que drenan tu energía y alimentan tu caos. Es imposible sanar en el mismo espacio que te mantiene herido. Imposible construir fortaleza emocional en medio de estímulos que te bajan el ánimo o te desconectan de tu centro. La estabilidad emocional no es un asunto solo interno. Es también una cuestión de conciencia sobre dónde y con quién eliges estar. Rodéate de personas que te eleven, que respeten tu espacio y que impulsen tu desarrollo. No se trata de aislarte, sino de discernir.
Algunas relaciones son un aprendizaje momentáneo, pero otras pueden convertirse en lastres si permaneces sin límites. Observa con honestidad quién aporta a tu vida y quién solo genera desgaste. Haz del autocuidado un principio. Tu tiempo y tu energía son recursos no renovables y protegerlos es un acto de amor propio. Cuidar tu entorno también significa cuidar lo que consumes. Contenido, conversaciones, hábitos. Cada palabra, cada imagen y cada influencia diaria deja una huella en tu mente y tus emociones. Evita la exposición constante a noticias tóxicas, críticas destructivas o hábitos que sabotean tu paz. En cambio, busca espacios que fomenten aprendizaje, conexión y serenidad. Esto no solo refuerza tu estabilidad emocional, sino que también te permite practicar claridad y decisión frente a cualquier circunstancia. A veces, alejarse no es huir, sino crear el espacio necesario para encontrarte a ti mismo. Elegir conscientemente dónde y con quién te relacionas es una estrategia práctica de fortaleza emocional. Cada cambio, cada decisión de proteger tu energía se traduce en mayor resiliencia, en capacidad de mantener la calma y en paz interna, incluso frente al caos externo. Tu entorno puede ser tu aliado o tu enemigo. La diferencia está en las decisiones que tomes hoy. Escoge lo que nutre, lo que construye y lo que impulsa tu bienestar. Cuida tu espacio, protege tu energía y la estabilidad emocional dejará de ser un ideal para convertirse en tu realidad cotidiana. Amigos, todo lo que hemos hablado hoy no son meras palabras, son herramientas, llaves que abren la puerta a una vida donde nadie, absolutamente nadie, puede robarte tu paz. Porque la fortaleza emocional no es algo que encuentres afuera, no es un premio que alguien te da, es algo que construyes día a día, decisión tras decisión. Cada vez que eliges no reaccionar ante lo que no importa, cada vez que trabajas en tus heridas en lugar de culpar al mundo, estás levantando los cimientos de una mente y un corazón inquebrantables. Cada silencio que practicas, cada respiración consciente que tomas, cada límite que pones a tu entorno es un acto de poder. Y no es un poder que se ve, no es un poder que otros reconocen necesariamente, pero es el poder que transforma tu vida, el que te permite caminar por la vida con calma, con claridad, con un propósito que no se tambalea ante la opinión de nadie. La fortaleza emocional es también un acto de amor propio. Amar tu vida significa entender que no todo merece tu energía, que no todo merece tu atención. Amar tu vida significa aceptar lo que no puedes controlar y actuar con convicción en lo que sí depende de ti. Significa recordar cada día que tu valor no se mide por la aprobación externa, que tu paz no depende del caos que exista alrededor, sino de la decisión consciente de sostener tu centro. Cada vez que eliges alejarte de lo tóxico, que eliges rodearte de lo que te eleva, estás diciendo, mi paz es prioridad, mi energía es sagrada y yo merezco estabilidad y crecimiento. Eso es un acto revolucionario en un mundo que constantemente intenta distraernos, bajarnos y drenarnos. Ahora quiero que lleves esto contigo. No es suficiente escuchar estas palabras, no es suficiente emocionarse un momento. La transformación ocurre cuando actúas. Hoy, aquí, te reto a mirar dentro de ti y decidir qué dejar ir. Te reto a identificar qué pensamientos, qué emociones, qué relaciones y qué hábitos no merecen tu energía. Te reto a tomar una respiración consciente, a poner límites, a decir no cuando algo no te aporta, a decir sí cuando algo te fortalece. Cada acción, por pequeña que parezca, es una semilla de paz y fortaleza que florecerá si la riegas con constancia. Hoy puedes decidir que nada te afecte, que tu calma sea inviolable, que tu energía no sea robada por lo que no importa. Hoy puedes comprometerte contigo mismo a ser dueño de tu mente, a ser guardián de tu corazón, a construir una vida donde la paz no sea circunstancial sino habitual. Porque la verdadera fortaleza no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de mantenerte firme, sereno y consciente frente a ellas. Haz de tu vida un espacio inviolable. Decide hoy que nada te afectará, porque tu paz es tu poder y ese poder está en tus manos. Empieza ahora.